Bueno, ahora sí, ¿no? Pues nada, buenas tardes. Quiero empezar este acto agradeciendo a todas las personas que nos acompañan esta tarde, especialmente a las autoridades presentes, señor alcalde, concejala de Cultura, miembros del equipo de gobierno, presidente del Consejo, consejeros, hermanos mayores, Junta de Gobierno, cofrades barbateños. Gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy nos reunimos aquí para seguir con otro de los actos enmarcados dentro de la programación para celebrar el centenario fundacional de la venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Ardero, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista. Una conferencia que lleva como título Del Nazareno al Ardero, los inicios de una hermandad centenaria, impartida por don Francisco Graviel, conde Malia. Francisco Graviel, conde Malia, es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid, posgrado en Gestión de Documentos Electrónicos por la Universidad Autonómica de Barcelona y especialista universitario en archivista por la UNED. Se dedica profesionalmente desde hace 25 años al mundo de los archivos. En la actualidad trabaja como archivero en la Unidad Administrativa de Trabajo en materia de Administración Electrónica en la Diputación de Cádiz, donde se ocupa de la gestión de los documentos electrónicos de la citada corporación. Es coautor de los inventarios de los archivos municipales de Conil, Barbate y Benaocaz. Su labor investigadora se ha centrado en la historia local, el patrimonio cultural y la archivística. Fruto de ello son los libros La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 2002, Con estrofas de amor encendido, La Palabra del Padre López, 2003, Patrimonio Cultural de Barbate, 2007, el Inventario del Archivo Municipal de Vejer, de 1573, de 2016, la clasificación y la descripción de los documentos de la institución benéfica, La Jigüela de Expósitos de Chiclana de la Frontera, 2018. También ha dado a conocer sus investigaciones a través de artículos publicados en revistas especializadas, conferencias, colaboraciones en obras colectivas y comunicaciones, ponencias presentadas a distintos congresos y jornadas. Es secretario de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Como cofrade, es hermano de las hermandades del Nazareno y del Carmen. Además, ha pronunciado varios pregones y exaltaciones, destacando el pregón de la Semana Santa en 2008 y el de la Virgen del Carmen en 2011. Para esta Junta de Gobierno es un privilegio y un verdadero lujo tener a una de las personas que creo que más ha estudiado y más conoce nuestra querida hermandad. Querido amigo, tuya es la palabra. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y gracias a la hermandad por contar conmigo. La verdad es que desde hace varios años tengo un poco olvidada lo que es la investigación histórica por motivos profesionales, pero cuando José Manuel y Nuria contactaron conmigo, pues no les pude decir que no, por varias razones. En primer lugar, porque está al alcance de muy pocas organizaciones, ya sean políticas, culturales, deportivas o religiosas, como es el caso, cumplir 100 años. Y el ser partícipe de una efeméride como esta, pues es un motivo de gran orgullo. En segundo lugar, porque es un tema al que le llevo dedicado muchas horas de investigación, muchos años. Hace 25 años, en 2002, publiqué mi primer libro, que, como ha dicho Antonio, fue la historia de la Hermandad del Nazareno, que fue resultado de los trabajos que realicé en el 75 aniversario. Y en tercer lugar, pues porque es mi hermandad y estando hoy aquí, pues demuestro el afecto, la vinculación y el respeto que le tengo a ella. Hay muchas formas de ser cofrade y hoy creo que demuestro el cariño que le tengo a la cofradía estando hoy aquí. Dicho esto, vamos a empezar. ¿Qué cuestiones vamos a tratar aquí? Pues las tenéis ahí en la diapositiva.
nos vamos a centrar en los inicios de la hermandad, que van desde 1926 a 1930, desde el año fundacional hasta el año en el que no sabemos por qué la hermandad deja de funcionar, en 1930. Veremos cómo fue el nacimiento de la hermandad, las características de la imagen englobada en las características de su escultor, el Vicente Tenas Fuster, cómo fue la bendición, cómo fue la primera salida procesional y, sobre todo, algo muy interesante, por qué le dicen el ardero. Lo que no me gustaría es que esto se convirtiera en un monólogo, así que al final de la... porque cansa mucho estar tanto tiempo aquí hablando, al final de mi exposición pues os pasaré la palabra por si tenéis cualquier duda, comentario o sugerencia. Acompañaré mi exposición con unas diapositivas, así que por favor estad atentos. Vale. Cuando empecé a investigar el tema de los orígenes de la hermandad, ¿a dónde recurrí? Pues a la principal fuente para investigar la historia de la hermandad, como es el libro de actas. Los libros de actas recogen los acuerdos tomados por la Junta Directiva o Junta de Gobierno de la hermandad. ¿Qué ocurre? Que el libro de actas de la hermandad comienza en 1939, cuando se reorganiza. Hemos dicho que la hermandad deja de funcionar en 1930 y se reorganiza en 1939. El 18 de marzo es cuando se reúne por primera vez tras la reorganización. Desde aquí, como archivero, reivindico la conservación del patrimonio documental de las hermandades. Normalmente las hermandades se preocupan más del patrimonio inmueble, por ejemplo, imágenes, pasos, enseres del patrimonio inmueble, como son las casas de hermandad. Y reivindico aquí que el patrimonio documental, cualquier papelito, como veremos a continuación, puede ser un testimonio fundamental para la historia de la hermandad. Entonces, claro, me dirigí a ese primer libro de actas a ver qué decía de los orígenes de la hermandad. Y si veis ahí donde está señalada la flechita roja, si no lo veis porque la letra está regular, os lo digo. Dice: Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que fue fundada en el mes de abril de 1927, es decir, equiparaba fundación y primera salida procesional. ¿A dónde quiero llegar? Y quizás la afirmación que voy a decir ahora es políticamente incorrecta, pero hay que decirla. No disponemos de ningún testimonio que evidencie la fundación de la hermandad en 1926. Pero que no cunda el pánico, ¿vale? Que no cunda el pánico, ¿vale? Y ¿dónde está el primer testimonio de funcionamiento de la hermandad? ¿Veis eso que hay ahí? ¿Sabéis lo que es? La factura es un modelo factura de una fábrica de conserva de pescado, ¿vale? No sabemos qué fábrica es. Pone fabricación de conservas de pescado con aceites refinados y vinagres puros. Bueno, esto es un modelo de factura. Pues en el reverso, para que veáis la importancia de la conservación del patrimonio documental, en el reverso se encuentra el primer testimonio del funcionamiento de la hermandad. ¿De cuándo data? 6 de marzo de 1927. Y es el borrador de una carta que envió el presidente de la hermandad. El presidente de la hermandad, cuando hablo de presidente, es el equivalente hoy en día al director espiritual, ¿vale? La envió a Serafín Romeu. ¿Por qué? Pues resulta que el presidente informaba a Romeu de los acuerdos que habían sido tomados por la Junta el 1 de marzo. Es decir, el 1 de marzo del 27 ya funcionaba la Junta. Resulta que la hermandad había comprado varios enseres, os voy a decir porque algunos son muy curiosos. Había comprado 4 candelabros de 4 tulipas cada uno, 11 metros de guarnición de oro para adorno de la túnica del nazareno, un estandarte, 60 cirios para los hermanos, un paño de terciopelo para los sepelios, para los entierros de estos, una pértiga de plata, y lo que más me llama la atención es que se compró una peluca para la imagen. No es de extrañar que en los primeros años el nazareno saliera con peluca, ¿vale? ¿Qué pasó? Que la hermandad no disponía aún de fondo.
y por eso decidió afrontar tales gastos con donativos de los hermanos que no fueron suficientes. Pero el elevado importe a satisfacer pues requería ayuda externa y por eso se solicitó la contribución del conde de Barbate. Ya os digo, el primer testimonio del funcionamiento de la hermandad data de 6 de marzo de 1927. Pero entonces, ¿por qué decimos que la hermandad se funda en 1926? Ahí doy 4, aunque no tengamos ninguna evidencia documental, ahí doy 4 claves. La primera, el principal impulsor de su creación, como ahora veremos, el padre Doña, llega a Barbate en 1926, probablemente después de la muerte del padre Castrillón. La junta directiva probablemente comenzó su andadura en 1926. Recordamos que el 1 de marzo celebró una sesión, la junta directiva probablemente hubiese habido anteriores. Aquí hay muchos cofrades y saben cuánto se puede tardar hoy en día en el proceso de comprar una imagen, desde que se encarga, las distintas visitas, la recepción de la imagen, ¿cuánto puede tardar? Pues indudablemente varios meses, pues imaginaros en aquellos años. Por eso las gestiones debieron iniciarse en 1926. Y por otra parte, no podemos olvidar lo que es la tradición oral, y es que la hermandad siempre ha recordado su fundación basándose en 1926. El 50 aniversario se celebró en 1976, cuando probablemente estuviesen vivos algunos de las personas que participaron en el hecho fundacional. Aquí veis, por ejemplo, el cartel del triduo del 50 aniversario de 1976, en el que participó el entonces obispo de Cádiz, Antonio Dorado. Y ahora vamos a hablar del que creo que fue el principal impulsor de la creación de la hermandad, como fue el padre Antonio Doña Sánchez. Hasta hace poco sabíamos muy poco de este párroco, muy poco. Sin embargo, nuevas investigaciones que se han realizado, pues gracias a ellas sabemos que nace en Jerez en 1898, se ordena sacerdote en junio del 25 y antes de llegar a Barbate, pues está en varios destinos, como en Palmones, Alcalá de los Azules. Está un año y pico en Barbate, entre agosto del 26 y diciembre del 27, y donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria pastoral fue en la parroquia de Santiago el Mayor, en Medina. El nombramiento oficial del padre Doña como párroco de Barbate es en agosto del 26, pero creemos que llegó antes. Hay una puntualización. En aquel entonces Barbate no era parroquia, era una coadjutoría de la Iglesia del Divino Salvador de Berejer. La parroquia de Barbate se constituye en 1945, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues el padre Doña era una persona de indudables inquietudes intelectuales, se licenció en Derecho y en contra de todas las opiniones marchó a Madrid en julio del 36, a pesar de todas las voces que decían que no fuera debido al enrarecimiento del clima político, para realizar el doctorado en Derecho Civil. Estalla la Guerra Civil, lo detienen en octubre y, como en otras tantas sacas, lo sacan de la prisión Modelo y lo fusilan en el camino. Y está enterrado en una de las fosas comunes de Paracuellos del Jarama. En una de las numerosas cruces que se colocaron allí, la familia colocó hace unos años una placa en su recuerdo, que es la que veis ahí en pantalla. Un aspecto, la verdad es que es muy interesante, y es que la hermandad se origina en torno a la advocación cristocéntrica de mayor relieve desde el siglo XVII, como es la de Jesús Nazareno. Pero hay una particularidad. Ahí veis el artículo primero de los estatutos del 28. Dice: se establece esta hermandad a fin de propagar la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la misma, bajo la advocación de Jesús de la Humildad. Es curioso porque, claro, son dos advocaciones diferentes, Nazareno y Humildad. Cada una refleja un paso de la pasión de Jesús y es representada
con una iconografía característica. En cualquier caso, la denominación de Jesús de la Humildad se centra en estos primeros años. Por eso en algunos textos periodísticos de la época se habla indistintamente de Jesús Nazareno y de Jesús de la Humildad. ¿Vale? Bien. Ahora nos retrotraemos a 1972. ¿Vale? El pregón de la Semana Santa, de aquel segundo pregón, pronunciado en el Cine Avenida por Francisco Montero Galvache, un reconocido escritor, novelista, poeta y periodista español, de San Fernando en concreto. Recordar a modo de inciso que la Junta Oficial de Cofradía, el antecedente a nuestro Consejo Local, se instituye en 1970 y el primer pregón se da en 1971, lo da el escritor y poeta portuense Juan Ignacio Varela Gilabert. Pues lo traigo a colación porque en un momento del pregón Montero Galvache preguntó quién había hecho la imagen y él mismo respondió: nadie lo sabe. Es decir, que con el paso de los años probablemente se llegó a perder la autoría de la imagen del Nazareno. ¿Qué ocurrió? Que en 1975, con motivo de la restauración de la talla a cargo de Juan Abascal Fuente, resulta que al ver la peana vio, o sea, al mirar la peana vio un signo distintivo de la autoría de Vicente Tena. ¿Qué es lo que vio? Probablemente algo de esto, porque Vicente Tena siempre solía grabar sus iniciales y plasmar el sello comercial en la parte oculta de la peana. Entonces, probablemente aparecerían las iniciales, la VT, esto es de otra imagen, no es la del Ardero, la VT y alguno de esos tres sellos, probablemente el primero, pero ¿qué pasa? Que el primero de ellos es un sello de papel adhesivo que probablemente se haya perdido con el paso del tiempo, pero en 1975 todavía existía un signo que identificaba la autoría de Vicente Tena. ¿Y quién era Vicente Tena Fuster? ¿Quién era? Pues era un escultor valenciano, nacido en el 1861 y fallecido en 1946, discípulo de Modesto Pastor Juliá, de algo de lo que siempre hizo gala, y realizó estudios superiores en la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Cuando fallece Modesto Pastor, pues él abre su propio taller, que con el paso del tiempo se convertiría pues, de los más importantes de imaginería religiosa de Valencia. Ahí lo veis en una foto del escultor de 1901. Ya os digo, imaginad la importancia del taller, ya os digo, el más importante de imaginería religiosa de las primeras décadas del siglo XX. Ahí veis la vida que tenía el taller. Aparecen discípulos, oficiales, aprendices, están dibujando, modelando, pintando, etcétera, etcétera. Esta foto es de diciembre de 1903. Y Vicente Tena, aparte de ser un extraordinario escultor, tenía una visión comercial adelantada a su tiempo, porque priorizó la difusión y el marketing. Ahí lo veis en este catálogo que se publicó en 1903, todo un alarde de visión comercial. Un dato muy sencillo es que incluyó su número de teléfono para poder contactar con él, algo que hoy en día parece de lo más normal, pero en aquel entonces no era habitual, y que hicieran un catálogo de 40 y tantas páginas de esta categoría. Conclusiones acerca de este taller. Pues como veis tenía un elevado número de trabajadores, solo hay que ver esta foto, y ofertaba una amplia gama de artículos, pues imágenes, coronas, pelucas, luces, mobiliarios religiosos como andas, sagrarios, etcétera, etcétera. Se adaptaba a la disponibilidad económica de los clientes, llevando un montón de artículos y adaptándose a las peticiones de los clientes por distintos precios, ¿de acuerdo? Y aparte controlaba todo el proceso de producción de los artículos, llevando a gala el ser la primera casa en Valencia, cito textualmente lo que dice en el catálogo, que además del estudio de escultura instaló los talleres de decorado y encarnado,
talla de adorno y carpintería en un mismo establecimiento. También poseía talleres de restauración y destacaba sobre todo por su sección de escultura, a la que quizás le proporcionara más ingresos y a la que dedica buena parte del catálogo. Aparte, se anunciaban periódicamente en periódicos, con lo cual era un taller muy conocido. Vamos a ver a continuación algunas de las obras de Vicente Tena. Es curioso que la primera obra catalogada de Vicente Tena es este grupo escultórico del Ecce Homo de la Desnudez con destino a una hermandad de Jerez. Ahí veis en primer término al Ecce Homo, a su derecha Poncio Pilato y detrás un soldado romano. Este grupo escultórico procesionó hasta 1963 y actualmente está en la sacristía de la iglesia de San Dionisio en Jerez. Hay que reseñar que, claro, llama la atención que su primera obra catalogada sea para Cádiz, y es que se especuló en un primer momento esa relación con Cádiz. Se decía que había hecho el servicio militar aquí, pero no es así. De hecho, en estos primeros años de funcionamiento del taller, un montón de imágenes salen para San Fernando y para Jerez. Se convierten en clientes habituales del taller de Casa Tena. Aquí veis una imagen que sigue procesionando de Vicente Tena, el Cristo atado a la columna en San Fernando, que procesiona el Domingo de Ramos, una imagen de 1893, y la cotitular de esta cofradía, Nuestra Señora de las Lágrimas, que también sigue procesionando. Es una imagen de Dolorosa, de vestir. Fuera de Andalucía, el grupo escultórico de Jesús de la Desnudez de Medina del Río Seco. Es un grupo escultórico que representa el momento previo a la crucifixión. Además de Jesús están dos sayones, uno que le arranca la túnica y otro que hace un orificio en el lado derecho de la cruz. Y todo esto es observado por un impasible soldado romano. Ya os digo que la nómina de obras de Vicente Tena es amplísima, y estas son obras incluso en Iberoamérica. Y ahora vamos con una imagen que seguro que os suena, ¿vale? Esta es la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, que data de 1927. Esta es la imagen más antigua que poseemos del Nazareno. Creo que está fechada en 1927 porque la realizó Quijano, un fotógrafo de San Fernando que se solía desplazar por la provincia para retratar eventos de cierta consideración o de cierto interés. Y una pregunta que os hago para que lo penséis: ¿sabéis dónde está hecha esta foto? ¿Os imagináis? Sí. Pues a ver, conseguí una foto de buena calidad de esta imagen, y resulta que al ampliarla, si veis, es que me voy a levantar, aquí hay una tira, ¿no? Pues aquí hay puestos números: 47, 48, 54, 55, 56, 57 y unas alcayatas. ¿Sabéis por qué? Porque ahí era donde colgaban los pizarrines los niños. Así que esta foto está hecha en el colegio de Doña Aure. ¿Qué sabemos de esta imagen? Que fue costeada mediante colecta, que dirigió el padre Doña, que es de madera policromada, probablemente pino rojo de Flandes, es de tamaño natural, de vestir, tiene talladas la cabeza, cabellera incluida, las manos y los pies, y el interior tiene esbozado el resto del cuerpo. El interior del Nazareno es como un tipo de maniquí. Tiene una cruz ahí, una cruz arbórea, que exenta de testeros o cantoneras, y la carga sobre el lado derecho, algo que no es lo habitual según la tradición imaginera andaluza. Tiene los antebrazos articulados y las manos extraíbles. Aclarar que las manos originales del Nazareno fueron sustituidas en 1975 por el escultor Juan Abascal Fuentes durante el proceso de restauración. ¿Cómo contactaron desde aquí de Barbate con Vicente Tena? Pues no lo sabemos. Quizás supieran de él a través de su catálogo que hemos visto antes, a través de algún marchante, de referencia de terceros o del prestigio que le precedía en esta zona. Y tampoco sabemos cuándo se encargó. Lo más probable, creo que a finales de
1926. Para que veáis una comparativa, ahí la tenéis con las manos originales, ¿verdad? Que son, aunque tienen cierto desarrollo anatómico, son del tipo manopla, ¿vale? Y ahí con las que le puso Juan Abascal Fuentes en 1975. Y ahora vamos a ver, para mí, la que desde mi punto de vista es la foto más impresionante que tenemos de nuestra imagen. ¿Cuáles son rasgos característicos de Vicente Tena? Por ejemplo, las 3 potencias incrustadas. Él incrustaba las potencias mediante un sistema de sujeción exprofeso, ¿vale? Y solían ser de hojalatas ranuradas y doradas, como son las que veis ahí. Vicente Tena buscaba la perfección en la mascarilla de la talla. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de Vicente Tena que vemos aquí? El ceño fruncido, tiene la barba bífida, los párpados caídos, la nariz semítica, la boca entreabierta y se ven parcialmente los dientes, y sobre todo el esmerado trabajo de gubia en la barba y en el pelo. Si os dais cuenta, es un estilo muy alejado del dramatismo hispano o del dramatismo castellano o andaluz, porque es una talla suave, romántica, dulce, incluso melosa, porque Vicente Tena era un gran admirador de la escuela murciana de escultura, del cual el principal exponente es Francisco Salzillo, en el siglo XVIII. Sus facciones muestran cierto idealismo, cierta idealización. Es de una recomendable naturalidad. Tiene una serenidad expresiva y muy mesurada. Y eso sí, carga con una gran expresividad. Ya es algo que va en función del espectador. ¿Cuál es la expresión que predomina en el ardero? Drama, tristeza, pena, etcétera, etcétera. A mí me gusta esta fotografía porque Vicente Tena, donde realizaba todo el esfuerzo, era en la cara, en la mascarilla. Y yo hago un paréntesis, aquí ya no hablo como historiador, hablo como cofrade. Estas potencias, las potencias que veis ahí, desde mi punto de vista es personal, matan la expresividad del ardero. Personalmente, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas potencias son muy del gusto castellano, sevillano, de demasiada ostentosa. Fijaos con qué sencillez y con qué naturalidad vino el ardero a Barbate. Y ya vuelvo a hablar otra vez como historiador. Bien, ¿qué ocurre? Que en 1939 el hijo de Vicente Tena Fuster, Vicente Tena Cuesta, se hace cargo del taller, aunque él intervenía en el mismo desde el año 1927. Se hace cargo del taller a partir de 1939 hasta su cierre en 1957. En 1957 tiene lugar un suceso trágico que es la riada del Turia. Pasó algo parecido con el tema de la Dana, algo parecido. Entonces, en 1957, pues se anegó el taller, fue una tragedia en Valencia, el taller quedó destrozado. Eso unido a que había menos encargo, los hijos de Vicente Tena Cuesta no querían seguir con el taller de imaginería y otra serie de circunstancias, pues propiciaron que el taller, el Casa de Tena, cerrase, ¿de acuerdo? En cualquier caso, durante un tiempo, las obras de ambos escultores son difíciles de diferenciar. Y ahora os voy a poner una imagen que seguro que os suena también. ¿A quién se parece esta imagen? Bien, esta imagen es una imagen de Jesús Nazareno atribuida a Vicente Tena Cuesta, el hijo de Vicente Tena Fuster, que encargaron desde la Hermandad del Nazareno de Membrilla, en Ciudad Real. Y la comparativa de esta imagen con nuestro Nazareno es evidente. Es que la composición, la postura, el movimiento,
¿qué ocurrió? Que aunque esta obra esté atribuida a Vicente Tena Cuesta, la mascarilla, el rostro lo hizo Vicente Tena Fuster. ¿Veis? A diferencia del Nazareno de Barbate, tiene la cruz plana, no es arbórea, pero el tratamiento de los cabellos y la barba, la corona de espina, las potencias incrustadas, el ceño fruncido, los párpados caídos, la nariz, la barba, es que es igual. Puede decirse, y no andamos mal, que nuestro Nazareno tiene una imagen gemela en Ciudad Real. Pero bien, cuando pasa el tiempo, aquí veis la imagen más importante del catálogo de Vicente Tena Cuesta, que es este Cristo yacente. A diferencia de su padre, Vicente Tena Cuesta concebía de una manera diferente las culturas religiosas. Era muy del gusto castellano, de las culturas religiosas de Berruguete, Juan de Junio, Gregorio Fernández. Este Cristo yacente recuerda mucho a Gregorio Fernández, respetuoso, sobrio y con una perfección en el modelaje y la talla y un excelente estudio anatómico de Cristo. Como os dije hace un momento, Casa Tena se convirtió en el taller de esculturas religiosas más importante de la Valencia de principios del siglo XX. Hasta hace poco se conocía muy poco, pero ahí tenéis en pantalla un libro que se publicó hace 3 años del investigador Juan Bautista Tormos Capilla sobre la Casa Tena, un catálogo de cerca de 400 páginas donde se incluye la imagen de nuestro Nazareno y es un compendio de todas las obras catalogadas de Vicente Tena. Está en valenciano y está editado por el Instituto Alfonso el Magnánimo de Valencia y es una auténtica maravilla. Bien, ya hemos contextualizado la imagen dentro de la obra del escultor Vicente Tena y llegamos a un momento muy importante. La imagen llega a Barbate y se bendice el 10 de abril de 1927, Domingo de Ramos. Los oficios religiosos se hacen en la iglesia de San Paulino, el acto se celebra en la Plaza de España, se bendice a cargo del padre Doña y tiene 2 padrinos, Mariano Fernández de Tejerina y su esposa María Luisa de Izaguirre. Vamos a ver algunos aspectos de esa bendición. Porque dice, se bendice, los oficios religiosos tienen lugar en la iglesia de San Paulino. ¿Sabéis dónde estaba esa primitiva iglesia? Aquí, donde estamos actualmente. Aquí estaba esa primitiva iglesia de San Paulino. Esa primitiva iglesia de San Paulino se construyó en el siglo XVI y era muy pequeñita y estaba en muy mal estado de conservación. De hecho, se derribó en 1929. Los oficios religiosos se hicieron aquí y como era muy pequeñita la iglesia, pues decidieron hacer la bendición en la Plaza de España. ¿Sabéis dónde está la Plaza de España? ¿No os llama la atención que en todos los pueblos hay una Plaza de España y en Barbate no la hay? Pues la Plaza de España es la que está ahí enfrente. Ese espacio es la Plaza de España. Aquí veis, en este plano de 1907, algunos detalles. ¿Me permitís? Me voy a levantar. Aquí estaría la puerta de la iglesia, que es donde estamos, y aquí justo al lado estaba el cementerio, que es donde está el Café Revuelta más o menos. Esa manzana, el cementerio estuvo allí hasta 1910 que se inauguró el actual. Aquí veis otro detalle, la calle Nueva, que es la que posteriormente se denominó Padre Castellón y después Manuel María, la calle de la Oliva y la calle Real. Si veis, este era el Barbate de aquel entonces. No había nada, eran los confines, el cementerio eran los confines del pueblo. Bien, y era costumbre tener padrino. ¿Y quién fue el padrino del Nazareno? Pues Mariano Fernández de Tejerina. Ahí veis una carta que le envió Mariano Fernández de Tejerina a Pedro Carmona en febrero del 28. ¿Y quién era este señor? Pues era un abogado de profesión, diputado a Cortes por el distrito de Ciudad Real, también senador por esa provincia, hombre de ideas conservadoras,
pertenecía a la fracción política maurista. El tema es que se casó con María Luisa de Izaguirre, que era hija del naviero Manuel Carlos de Izaguirre, que era dueño llegó a ser presidente de la Diputación, era dueño del Cortijo del Torero. El Cortijo del Torero es el que está pasando la barca más o menos enfrente de Montemedio. El Cortijo del Torero, ¿por qué? Porque este hombre, al parecer, se encargaba de llevar los asuntos de este cortijo. De hecho, si veis el membrete pone el torero, Vejer de la Frontera. Es decir, que se encargaba de llevar los asuntos. Probablemente este señor contribuyó a la compra del Nazareno y a la compra de artículos, etcétera, etcétera. Por eso ejerció de padrino. Y ahora vamos a ver otra cuestión fundamental, como fue la primera salida procesional. La primera salida procesional se produjo el Jueves Santo, 14 de abril. ¿Salió de dónde salió? Del colegio de Doña Aurea. Y ahí veis la composición del cortejo. Puede ser interesante si hacemos una comparativa de cómo era un cortejo en aquel entonces y cómo era en la actualidad. ¿Por qué salió del colegio de Doña Aurea? A ver, la iglesia era muy pequeñita, estaba en muy malas condiciones y el colegio de Doña Aurea había sido inaugurado 5 años antes, se inauguró en 1922 y era el edificio civil más importante que tenía Barbate. Y lo regían las Hijas de la Caridad y tenía capilla, ¿vale? La cruz parroquial, después los hermanos de penitencia. La prensa dice, cosa desconocida en la localidad, que causó admirable impresión. Era la primera vez que en Barbate se veían penitentes. Pero una puntualización, en Barbate ya existía una procesión, como era la del Santo Entierro, pero no había penitentes, que fue lo que por primera vez se vio aquí. Después iba la imagen de San Juan Evangelista, que la portaban los jóvenes, la talla del Nazareno, que iba en andas. Esas andas se realizaron aquí en Barbate. Una imagen de Cristo muerto en la cruz, que también procesionó por primera vez. La talla de Nuestra Señora de los Dolores, escoltada por la Guardia Civil, el clero y las autoridades locales. Y por último, la banda de música de la Cruz Roja de Chiclana. Vamos a ver a continuación algunos detalles de esta salida procesional. Sobre todo las imágenes que acompañaron al Nazareno. Bien. Cuando habla de la imagen de San Juan Evangelista, es la imagen de San Juan que veis ahí, la pequeñita, la que actualmente yo creo que sigue estando en la Peña de los... Pues esa. Esta foto corresponde a un triduo de finales de la década de los 70. Si os dais, sabéis dónde está hecha, ¿no? Más o menos. Todavía no estaba hecho el altar del Nazareno, que está aquí a la derecha. Y el altar mayor tampoco estaba de la iglesia. El altar mayor se inauguró en marzo del 73 y el altar del Nazareno se inauguró en enero del 71. En el altar mayor lo que había era una gloria, que se llamaba en aquella época. Detalle, por ejemplo, la bandera de la hermandad, que todavía existe. Y esta imagen, la de San Juan, era pequeñita y de vestir. Y claro, aparece por primera vez en los inventarios en 1918, lo cual no significa que se adquiriera en 1918, sino que ya estaba aquí en esa fecha. Los sacerdotes solían hacer inventario de los bienes y enseres de la parroquia y en 1900 se hizo uno y en 1918 se hizo otro. En el 1900 no figura y en el 1918 sí figura, con lo cual la imagen esta pequeñita llegaría a Barbate entre 1900 y 1918. Y esta, la imagen de Cristo muerto en la cruz, una magnífica imagen que me imagino que seguirá estando en la sacristía de la iglesia de San Paulino. Los inventarios hablan de un crucificado de buena factura, antiguo y que se trajo de Vejer. Esta imagen se trajo de Vejer. No pongo nada de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores porque no tenemos imagen. La imagen que acompañó al Nazareno estaba expuesta en la capilla del cementerio. Se trajo para que procesionara cuando se bendijo la iglesia del Carmen y San Paulino, que es esta, que es así, la que está aquí en la calle Calvo Sotelo, esquina calle Colón, que se bendijo en 1937. Se trajo esa imagen de la Dolorosa para que formara parte del altar del Nazareno, pero claro, estaba en un estado de conservación regular y se reemplazó en 1941 por la actual imagen de la Dolorosa. Y bien, ahí hecho
un ejercicio de cómo hubiese sido ese primer recorrido procesional de haberse producido hoy. Pues salió a las 10 de la noche, salió del colegio, tomó la avenida del Río Barbate, Plaza de España, la calle Real, la plaza de Carlos Cano, giró hacia arriba a la calle del Carmen y desembocó en la plaza de Tato. Esto hoy en día sería muy complicado porque entre la calle del Carmen y la plaza de Tato hay un arco, que en aquel entonces no existía. Tomó la calle Vázquez Mella, después giró hacia la derecha, por la calle Estibor, antigua García Morato, subió por la calle de la Motilla, antigua General Moscardón, y después hizo el recodo para tomar la calle Manuel María Bernal, antigua calle Padre Castrillón, hasta llegar al templo. Ese fue el primer recorrido procesional que hizo el nazareno. Esta foto también es muy bonita, aunque esta foto data probablemente de 1968, porque refleja al nazareno pasando por la entonces plaza de Onésimo Redondo, actual plaza de Tato Anglada, y al igual que aquella vez, en el primer recorrido procesional, aunque aquí se ve que va a subir por la calle hacia calle Agustín Varo, y en aquel entonces pues se dirigió hacia la calle Vázquez Mella. Bien, ya hemos pasado la bendición de la imagen, la primera salida procesional. ¿Qué le quedaba por hacer al Padre Doña? Pues la erección canónica de la hermandad. Resulta que presentó los estatutos en diciembre de 1927 y en 1928, el 22 de marzo, ahí tenéis el decreto del obispo Marcial López Criado, aprobó los estatutos en 1928, es decir, tenemos 3 años para hacer celebraciones. Este año, el año que viene y 1928, ¿vale? Os voy a decir algunas notas sobre estos estatutos. Eran unos estatutos, por ejemplo, me llama la atención que admitían a personas de ambos sexos. Eso durante el franquismo se prohibió, por ejemplo, no se permitía la participación de las mujeres. Estaba la junta directiva o de gobierno, se llamaba junta directiva, hoy en día se llama junta de gobierno. ¿Y cuáles eran los cargos de la misma? El presidente, que es el equivalente al actual el actual director espiritual, el prioste, que era el actual hermano mayor, y después el fiscal, secretario, el mayordomo, organizador, que organizaba el cortejo, los vocales, el muñidor es algo muy curioso porque era el que cobraba los recibos y entregaba las citaciones, ¿vale? Y también la Junta General, que es equivalente al Cabildo General de Hermanos. ¿Cuáles eran los cultos primordiales de la hermandad? El triduo y la función anual, y el funeral anual por los hermanos fallecidos. Y bien, vamos a llegar al último punto, que yo creo que puede ser quizás de los más curiosos, y es el tema del ardero. Ahí veis un texto que se publicó en la hoja parroquial de Barbate en 1954 y dice, leo las últimas líneas: ha plasmado su sentir en esas imágenes a las que llaman nazareno y sobrenombran con un mote popular: el del nuestro es el ardero. En 1954 ya le decían el ardero, pero yo estaba convencido, en la última conferencia que lo dio Luis Rossi, hablaba de un texto de 1959, este es del 54, yo estaba convencido de que había una referencia anterior. Y claro, para entender por qué al nazareno de Barbate se le dice el ardero, nos tenemos que remontar a un conflicto pesquero muy, muy duro que vivió la aldea de Barbate en 1927. Resulta que se publicó una Real Orden de 29 de marzo, mediante las cuales las autoridades de Marina no iban a despachar ninguna embarcación para la pesca con artes de tarrafa y traíña en los puertos de las provincias marítimas de Huelva, Sevilla y Cádiz entre el 15 de mayo y el 20 de julio de cada año, comenzando a regir tal acuerdo en 1927 para Sevilla y Cádiz y 1928 para Huelva.
¿Cuál es el origen de esta Real Orden? Pues una propuesta de un grupo de almadraberos y tarraferos. ¿Por qué? ¿Os imagináis por qué querían que no se pescara entre el 15 de mayo y el 20 de julio de cada año? ¿Os imagináis por qué, no? Porque, según los almadraberos, creían que las maniobras de pesca de las embarcaciones que empleaban las artes de cerco dificultaban la entrada de atunes en la almadraba. Estaban los intereses de los almadraberos. ¿De acuerdo? Pues imaginad un pueblo como Barbate. De hecho, hay titulares en la época que dicen los almadraberos condenan de muerte al pueblo de Barbate, por un pueblo de 3.000 habitantes. La mayoría de sus habitantes vivían de la pesca de la sardina, de las caballas, jureles, boquerones. ¿Qué ocurrió? A pesar de todas las protestas, entró en vigor el 7 de abril, fecha de la publicación en el Diario Oficial de Marina. Ahí veis la publicación del 7 de abril del 27. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuándo se recibe la noticia en Barbate? El 10 de abril. ¿Qué pasó el 10 de abril? Se bendijo la imagen. Se formó una manifestación espontánea reivindicativa, con lo cual el 10 de abril de 1927 un pueblo aparentemente tranquilo vivió dos acontecimientos que lo sacaban de la normalidad. Por una parte, el acontecimiento religioso, como fue la bendición del Nazareno, y por otra parte, la manifestación que se formó en protesta. Claro, en aquel entonces, hoy en día, se publica algo en el Boletín Oficial del Estado y lo sabemos inmediatamente. En aquel entonces se publicó el 7 de abril, jueves 8, 9 y 10, y llegó a Barbate el 10 de abril. Se formó una manifestación y es curioso, tuve conocimiento de esta coplilla popular que se ha ido transmitiendo, que dice: Sanchezito cogió la bandera y a todo el pueblo revolucionó. El mismo día que vino a Barbate nuestro padre redentor. Todo el pueblo detrás de él con entusiasmo y valentía, porque no querían que pescáramos los boquerones y sardinas. Sanchezito es José Sánchez Ponce, que fue secretario y presidente del Pósito Pescador entre 1925 y 1929. Ahí tenéis una foto suya. ¿Qué pasó? Pues las protestas al final dieron su fruto, al menos parcialmente. Y por Real Orden de 11 de mayo, al menos se retrasó hasta 1928 la entrada en vigor del acuerdo, que prohibía la pesca de la sardina. Es decir, no se solucionó, pero al menos se aplazó durante un año. Aquí enseguida se montó una comisión para realizar una fiesta, y el 28 de mayo volvió a salir el Nazareno en procesión. Es curioso que el cortejo, que partió también del Colegio del Carmen, estaba presidido por el gobernador civil, estuvieron el comandante de Marina, el alcalde de Vejera, el alcalde pedáneo de Barbate, y curiosamente participó Serafín Romeu Fagé, conde de Barbate. Llama la atención porque precisamente él estuvo detrás de la medida que prohibía la pesca de la sardina. Lo cierto es que los barbateños atribuyeron la solución parcial del conflicto pesquero a la intercesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya imagen acababa de llegar. Por eso la sacaron en procesión el 28 de mayo y por eso acabó recibiendo el sobrenombre del Ardero. Pero a ver, ya hemos visto bendición, conflicto pesquero y ardero. Pero ¿por qué el ardero? ¿Por qué esa palabra en concreto? Porque el arda era el sistema de pesca más usado en aquellos años por los barcos de cerco de Barbate para la captura de sardinas. Consistía básicamente es que en las noches sin luna, lo que se denominaba los oscuros, con las luces apagadas, las traíñas buscaban los bancos de peces a través de la fosforescencia, el ardor o el blancor que esos bancos de peces producían en la superficie del agua. Una vez que la traíña localizaba a través de ese ardor el banco de pez, se dirigía a él a toda velocidad y calaba la red, formando un cerco lo más rápidamente posible para extraer el pescado. Y ya hemos visto, claro, ya sabemos que el conflicto pesquero, por qué el ardero, y nos quedaba una cuestión. ¿Cuándo
se le denomina por primera vez a nuestro nazareno el Ardero. Hemos visto que el primer testimonio que antes os he enseñado era de 1954, pero yo estaba convencido de que tenía que haber un testimonio anterior. Y un día, por casualidad, me topé con esta imagen, con este barco. ¿Cómo se llama este barco? Jesús Nazareno. Es una foto antigua, de hecho, está tomada en el río Barbate. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Porque, claro, este barco tiene ya sus años. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al ampliarla, esto se llama las angulas del barco, Jesús Nazareno. ¿Sabéis qué pone en el puente? El Ardero. Y, claro, cuando me di de bruces con esto, digo, pues, cuando tú tienes un barco, ¿qué hay que hacer para que pueda navegar? Hay que matricularlo. Entonces me fui a la Capitanía Marítima de Barbate, que es donde están los fondos de la ayudantía de Conil, porque en aquel entonces no existía la ayudantía de Marina de Barbate, se crea en los años 30. Si en aquel entonces se quería matricular un barco, había que ir a Conil, y ahí están los fondos. Y ahí tenéis el asiento del barco de Jesús Nazareno en la ayudantía de Marina de Conil. Ahí lo veis, está el papel un poco doblado. Resulta que el armador, era un armador barbateño, Juan Alvarado Rodríguez, pues inscribió el barco en la ayudantía de Marina de Conil el 27 de junio de 1929. ¿De acuerdo? Es un barco construido en Villajoyosa, en Alicante, con 15 metros de eslora y 6 metros de manga. Y el asiento de este barco, ya os digo, de junio, de 27 de junio de 1927, a día de hoy constituye el primer testimonio de la utilización del sobrenombre. Ahí veis, pone, que no se ve reunir. Se dice, es de nueva construcción. ¿Y cuál es la denominación? Jesús Nazareno en Ardero. Pues en 1929, gracias a este documento, tenemos el primer testimonio de la utilización del sobrenombre. Este documento, ligado a la actividad marítimo-pesquera, prueba que en 1929 a nuestro padre Jesús Nazareno ya se le conocía como el Ardero. Y yo creo que ya va siendo hora de terminar. Simplemente espero que se os haya pasado rápido este ratito que hemos echado aquí. Darles de nuevo las gracias a la hermandad por contar conmigo, a todos ustedes por su asistencia y nada, aquí estamos para lo que necesiten, si tienen alguna duda, y esperamos que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Teníamos la duda, sobre todo yo, que le hice la pregunta a Luis en la anterior conferencia que tuvimos, por la fecha del San Juan que está en la Peña. Porque Luis me dice, pues después lo pregunta a Conde, porque no estaba atado del todo, y hace poco estuvimos cambiándola, vistiéndola de nuevo, que la estamos preparando para la exposición que tenemos, y buscándole la fecha por todos lados. Le dimos 20.000 vueltas. Es probablemente una imagen de esta serie de olor, y ahora digo, los sacerdotes solían hacer inventarios parroquiales, y en el primer inventario que aparece es el de 1918, y esa imagen y el anterior inventario, que es de 1919, no aparece, con lo cual la imagen vendría a Barbate, se adquiriría entre 1900 y 1918. Lo que pasa es que las imágenes fecharlas es complicado, y aparte será, cuando no tiene firma, será una imagen de serie probablemente de Pero se puede decir entonces que es la imagen más antigua, ¿o no? ¿El San Juan? ¿De cuál? ¿De aquí de Barbate? No. No, hombre, yo creo que, por ejemplo, el Cristo el que está
en la sacristía es más antigua, porque procedía de Vejer. Procedía de Vejer y date cuenta que en aquel entonces había mucho movimiento, la parroquia era la del Niño Salvador y esto era simplemente una coadjutoría que se llamaba en aquel entonces, al igual que por ejemplo, y había mucho trasiego, pasó por ejemplo, al igual que Barbate con respecto a Zara, el antiguo Cristo del Amor que había aquí en Barbate es el que procesiona actualmente en Zara. Muy bien. Pues nada, más que nada, primero darte las gracias. No hay ninguna pregunta. No sé. Sí, no, pero a ver, en el catálogo ese que yo he enseñado, el libro sí aparece colaborado. Lo que ocurre es que aquí en Barbate no se sabía. No se sabía. Si hay constancia real, claro, no, y aparte en la primera crónica procesional, no sé si es en la crónica de la bendición o en la crónica de la primera salida procesional, se dice textualmente: esta imagen procede de los acreditados talleres de Casa Atena, con lo cual no hay duda, y tiene, claro, y aparece en el catálogo. Y ¿qué pasa? Que no en Valencia no existe documentación del ardero, no existe, no hay fotografías ni hay factura. Por ejemplo, el otro nazareno que hemos visto, el de Ciudad Real, sí existe el intercambio epistolar entre la hermandad y el escultor, pero de aquí no, lo cual no significa que de aquí a un tiempo aparezcan nuevos testimonios. Eso es lo que pasa, que van surgiendo nuevas cosas, nuevas investigaciones, nuevos datos, y lo mismo, lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. ¿Vale? ¿Ya? Lo que no hay... Nada, ¿no? Bueno, pues nada. Pues nada, lo dicho, sobre todo darte las gracias, primero por el esfuerzo de pasarte hasta aquí. Bueno, lo de la investigación y esto ya va de serie, ya es tuyo, ya esto no lo damos por hecho, pero segundo también porque siempre está a disposición de tu hermandad. Nosotros agradecidos, ya en el 75 aniversario también nos diste una masterclass donde quedamos todos encantados, pero cada vez que vienes nos sorprende con algún dato nuevo más, porque esto no para de, tu trabajo es así y no para de sorprendernos las novedades que nos va dando, y darte las gracias una vez más. La Junta de Gobierno está enormemente agradecido por tu esfuerzo y por la ponencia que nos has dado hoy. Y luego también invitamos a todo el mundo a la siguiente acto que tenemos con celebración. Tenemos aquí, lo vamos a hacer aquí mismo, en la sala de exposición, gracias al Ayuntamiento una vez más también, porque nos presta las instalaciones para desarrollar esta exposición, ¿vale? Será los días 19, 20, 21 de junio, cuyo lema hemos titulado "Del Arda nació la fe, un siglo de devoción en Barbate". Os invitamos a todos que os paséis por ella, y estamos encantados de que vengáis a visitar esta exposición que estamos trabajando con tanto cariño. Invito a la hermana mayor, ahora a Alicia Domínguez, a que tenga un detalle con el ponente. Pues nada, sin más, muchas gracias a todos, gracias Conde, y gracias a todos por vuestra asistencia esta tarde. Pues nada, buenas tardes.